Siento que nadie nos ha enseñado realmente a pensar y sin embargo prácticamente toda nuestra vida depende de ello. Y creo que eso explica muchísimas cosas. ¿Por qué nos saturamos? ¿Por qué sobrepensamos? ¿Por qué no avanzamos? ¿O por qué personas muy inteligentes toman decisiones terribles? Porque una cosa es tener mucha información y otra muy distinta es tener criterio. Bienvenido o bienvenida a Dar en la Diana, un espacio para pensar mejor. Porque en un mundo lleno de ruido, información y respuestas rápidas, creo que una de las habilidades más valiosas que podemos entrenar es la forma en que pensamos. Aquí hablaremos de pensamiento estratégico, creatividad accionable, innovación y psicología y comportamiento humano. No para pensar más, sino para pensar mejor. Porque cuando piensas mejor, decides mejor. Y cuando decides mejor, es mucho más fácil dar en la diana. Hay algo que llevo observando desde hace años y que sinceramente cada vez me preocupa más. Vivimos en una época obsesionada por consumir información, pero muy poco entrenada para pensar. Y creo que no somos realmente conscientes de hasta qué punto eso afecta a nuestra vida. Porque hoy aprendemos constantemente, escuchamos podcasts, vemos vídeos, leemos titulares, consumimos opiniones todo el tiempo, pero muy pocas veces alguien nos enseña cómo analizar lo que estamos viendo, cómo detectar un sesgo, cómo construir criterio o cómo pensar con claridad cuando todo alrededor es ruido. Y sinceramente, creo que esto explica gran parte del agotamiento mental que vivimos hoy. Leí hace un tiempo un dato que se me quedó grabado. Se dice que una persona actual recibe en un solo día más información de la que alguien del siglo XVIII recibía probablemente durante toda su vida. Y aunque la cifra exacta cambia según el estudio, la idea de fondo es brutal y nuestro cerebro nunca estuvo preparado para procesar semejante cantidad de estímulos, nunca. Y claro, luego nos extraña sentirnos saturados porque no estamos descansando mentalmente ni un segundo. Todo el tiempo, más contenido, más inputs, más opiniones, más titulares, más ruido. Y en medio de todo eso, seguimos creyendo que pensar mejor consiste en consumir todavía más información, cuando muchas veces ocurre justamente lo contrario. De hecho, creo que uno de los grandes problemas actuales es que confundimos información con pensamiento. Y no es lo mismo. Tener acceso a mucha información no significa automáticamente entender mejor el mundo ni entender mejor tu problema. A veces solo significa estar más confundidos, porque el pensamiento requiere algo que hoy hacemos muy poco: parar. Parar para observar, para conectar ideas, para cuestionar, para preguntarte, ¿esto realmente tiene sentido? ¿De dónde sale esta información? ¿Qué estoy obviando sin darme cuenta? ¿Estoy reaccionando o estoy pensando? Y sinceramente, creo que vivimos reaccionando muchísimo más de lo que creemos. De hecho, el cerebro humano funciona muchas veces en automático. Y esto no es algo malo, es supervivencia. El cerebro intenta ahorrar energía constantemente. Por eso, crea hábitos, patrones y respuestas automáticas. Imagínate tener que analizar conscientemente cada decisión del día. Sería agotador. El problema aparece cuando empezamos a vivir completamente desde esos automatismos. Reaccionamos igual, pensamos igual, consumimos lo que confirma lo que ya creemos, tomamos decisiones rápidas y rara vez cuestionamos realmente cómo estamos interpretando las cosas. Y aquí pasa algo muy interesante. Muchas personas creen que pensar bien es pensar muchísimo, pero sinceramente creo que muchas veces pensar demasiado también es una forma de bloqueo, porque una cosa es reflexionar y otra quedarte atrapado dentro de tu propia cabeza. Nadie nos ha enseñado realmente a pensar. Nos enseñan a memorizar, a repetir, a producir, a reaccionar rápido, a responder bien exámenes, a consumir información constantemente. ¿Te suena? Pero muy pocas veces alguien te enseña cómo analizar una situación, cómo cuestionar una idea, cómo tomar decisiones con criterio o cómo pensar con claridad cuando todo alrededor tuyo es incertidumbre. Y creo que eso tiene muchísimo impacto, porque al final nuestra vida está construida sobre decisiones. Las relaciones que elegimos, el trabajo que aceptamos, los proyectos que empezamos, las conversaciones que evitamos. ¿Cómo reaccionamos cuando algo sale mal? Todo eso nace de cómo pensamos. Y creo que ahí aparece una habilidad que va a ser
cada vez más valiosa y te va a permitir dar en la diana, y es aprender a pensar con criterio. Porque pensar bien no es saber mucho. Pensar bien es saber hacerte mejores preguntas. Es saber parar antes de reaccionar automáticamente. Es detectar cuando estás entrando en un sesgo y también es darte cuenta de que quizá estás viendo una situación solo desde tu perspectiva. Y sinceramente, esto cambia muchísimo la manera en que trabajas y tomas decisiones. Por ejemplo, algo que veo muchísimo en innovación es que las personas intentan encontrar soluciones demasiado rápido y claro, si haces eso, muchas veces acabas resolviendo mal el problema porque no has entendido realmente qué estaba ocurriendo. A mí hay una frase que me gusta mucho: la calidad de las soluciones depende muchísimo de la calidad de las preguntas. Y esto me recuerda muchísimo a un ejemplo de una empresa que quería vender más taladros. Empezaron a pensar, vale, necesitamos un taladro más rápido. No, uno más ligero. No, un taladro que sea inalámbrico. Todo el foco estaba en mejorar el taladro, hasta que alguien se paró a pensar y entendió algo importante. La gente realmente no quiere un taladro. La gente lo que realmente quiere es colgar un cuadro. Y ahí cambia completamente la forma de pensar el problema. Porque quizá la mejor solución no era hacer otro taladro, sino evitar directamente hacer agujeros. Y de ahí nacieron soluciones muchísimo más simples, como los cuelgacuadros, adhesivos o las chinchetas específicas para ello. Y creo que aplica prácticamente a todo, a negocios, a liderazgo, a tu vida. Y esto lo veo muchísimo en creatividad y en innovación. Personas brillantísimas, incapaces de avanzar porque necesitan tenerlo todo clarísimo antes de moverse. Equipos que analizan tanto las cosas que pierden completamente la capacidad de decidir. Empresas obsesionadas con encontrar la gran idea sin entender primero el problema real. Y creo que ahí hay algo importante. Pensar bien no va de complejizar todo. Muchas veces va justo de lo contrario, de aprender a simplificar, a desaprender ideas que llevamos años repitiendo automáticamente, a cuestionar patrones que damos por normales, solo porque siempre lo hemos hecho así. Y sinceramente, yo esto lo veo muchísimo trabajando con empresas. Hay culturas enteras bloqueadas por esta frase. Siempre lo hemos hecho así y parece una frase pequeña, inocente, sin ninguna maldad, pero creedme, realmente hace muchísimo daño. Porque cuando una persona, un equipo o una organización deja de cuestionarse cómo está haciendo las cosas, deja también de evolucionar. Y claro, luego nos preguntamos por qué cuesta innovar, por qué cuesta cambiar o por qué aparecen tantos bloqueos. Pero muchas veces el problema no es la falta de talento. Es que seguimos mirando los problemas desde los mismos patrones de siempre, con las mismas reuniones, las mismas dinámicas, las mismas preguntas y las mismas formas de pensar. Y creo que aprender a pensar también tiene mucho que ver con observar qué nos está limitando, qué creencias arrastramos, qué automatismos repetimos, qué ideas damos por ciertas sin haberlas revisado nunca, porque muchas veces no necesitamos añadir más cosas, necesitamos quitar ruido, quitar inercias, quitar esos palos en la rueda mentales que no nos dejan avanzar. Sinceramente, creo que una mente estratégica no es la que acumula más respuestas, es la que se atreve a revisar constantemente cómo está mirando el mundo, de distinguir qué importa realmente y qué ya no tiene sentido seguir sosteniendo. Porque hoy el problema no es la falta de información. El problema es la falta de criterio. Y sinceramente, creo que esta va a ser una de las habilidades más importantes de los próximos años. No solo profesionalmente, humanamente. Porque en un mundo donde cualquiera puede acceder a respuestas rápidas gracias a la inteligencia artificial o a Internet, la diferencia real va a estar en lo humano, en quien sabe hacer mejores preguntas, conectar ideas, detectar matices y pensar con profundidad.
Mientras escuchas este episodio, piensa en una decisión importante que tengas ahora mismo sobre la mesa, porque quizá la respuesta no esté en buscar más información, sino en hacerte una pregunta diferente. No creo que el futuro pertenezca a quien más contenido consume. Creo que pertenecerá muchísimo más a quien aprenda a pensar con más claridad. Y precisamente por eso he creado este espacio, porque creo que necesitamos más conversaciones sobre pensamiento, creatividad e innovación, que nos ayuden a parar y reflexionar un poco más. Si te interesa este tipo de contenido, puedes unirte a mi newsletter. Allí comparto ideas, herramientas y aprendizajes que no siempre llegan a redes. Y aquí hay algo importante también. Pensar mejor no significa convertirte en alguien ultra intelectual, ni vivir analizándolo todo constantemente. Para mí, tiene que ver más con desarrollar conciencia, darte cuenta de cómo decides, qué patrones repites, qué información consumes, qué conversaciones te influyen o desde dónde estás interpretando las cosas. Porque eso cambia muchísimo cómo trabajas, cómo lideras, cómo te relacionas y hasta cómo reaccionas ante los problemas. Y esto puede parecer muy abstracto, pero pasa constantemente. De hecho, os voy a contar una historia real que escuché en una empresa logística. Resulta que cada vez que un palé no cabía bien en una estantería, el operario encargado lo ajustaba dándole un golpecito con la traspaleta. Nada grave, hasta que una vez reventó una caja entera de medicamentos. La investigación interna descubrió que hacía esto porque se lo había visto hacer al anterior jefe. Y este anterior jefe lo hacía porque se lo enseñó el jefe de antes. Y así llevaban más de 8 años encajando los palés a martillazo limpio, sin que nadie se preguntara si había otra forma. ¿Os suena esto de hacer cosas sin pensar por qué? Cosas que se hacen así porque siempre se han hecho así. Pues a esto me refiero. Los patrones ya los tiene la IA. Nosotros como humanos tenemos el potencial de ver más allá, de cuestionarnos, de revelarnos y de ampliar nuestros horizontes creativos con nuestras experiencias, vivencias y empatía, que nos hacen únicos y auténticos. Y esto también ocurre en la vida personal constantemente. A veces queremos cambiar de trabajo, de pareja, de ciudad o de proyecto, pensando que el problema está fuera. Y quizá el verdadero problema es que seguimos pensando igual. Y esto pasa muchísimo más de lo que creemos. De hecho, piensa en algo cotidiano. ¿Cuántas veces haces cosas simplemente porque siempre las has hecho así? Incluso cosas pequeñas, la ruta que haces cada día, cómo reaccionas cuando alguien te contradice, cómo organizas tu tiempo o incluso las conversaciones que evitas. Muchas veces ni siquiera nos preguntamos, ¿esto realmente me sigue funcionando? ¿Qué decisiones estás tomando desde la costumbre? ¿Qué ideas sigues sosteniendo simplemente porque llevan contigo muchos años? ¿Qué cosas das por hecho porque simplemente alguien te ha dicho que es así? Seguimos reaccionando igual. Seguimos entrando en los mismos patrones. Y creo que ahí hay algo muy importante, porque una gran parte de pensar mejor también tiene que ver con darte cuenta de qué estás haciendo en automático. Y claro, si no cambia la forma de pensar, muchas veces tampoco cambia realmente el resultado. Por eso creo que entrenar la mente es tan importante. Igual que entrenamos el cuerpo o aprendemos habilidades técnicas, también deberíamos aprender a pensar mejor, a cuestionar mejor, a observar mejor. Porque sinceramente, la calidad de nuestra vida depende muchísimo de la calidad de nuestras decisiones. Y la calidad de nuestras decisiones depende muchísimo de cómo pensamos. Y creo que esto se vuelve todavía más importante en un momento como el actual, porque vivimos acelerados, con ansiedad por responder rápido, por producir más rápido, por tener opiniones rápidas. Y quizá precisamente por eso necesitamos recuperar espacios para pensar con más calma y más profundidad. No para ir más lentos, sino para vivir con más claridad. Porque sinceramente creo que una de las cosas más peligrosas hoy no es la falta de información, es vivir rodeados de ruido, sin desarrollar criterio propio. Y quizá por eso quería empezar este podcast hablando de esto,
porque siento que nadie nos ha enseñado realmente a pensar y sin embargo prácticamente toda nuestra vida depende de ello, porque sinceramente creo que muchas veces no necesitamos pensar más, necesitamos dar en la diana y aprender a pensar mejor. Gracias por estar aquí. Y si te interesan estos temas sobre pensamiento estratégico, creatividad accionable, comportamiento y psicología e innovación, puedes acompañarme en los próximos episodios, porque vamos a profundizar muchísimo más en todo esto.